Dios le bendiga mucho, queridos hermanos. Privilegiado por que Dios me ha permitido hablar de su palabra, decir verdaderamente que hay un Dios vivo en medio de esta dificultad que estamos pasando. La humanidad debe de entender que sin el Señor nada podemos hacer. Jesucristo, el que nos dará la salvación, pero debemos de nosotros obedecer su palabra, someternos a su voluntad para que el Señor sea obrando en cada una de nuestras vidas. El verdadero hijo es el que escucha a su padre, el que recibe el consejo de su padre y lo implementa y lo ejecuta. El verdadero hijo obedece al padre. Entonces, queridos hermanos, hay que obedecer, hay que humillarse de la presencia del Señor, hay que hacer la voluntad del Padre, hay que someternos, ¿verdad?, a lo que Dios quiere, a lo que Dios está permitiendo que pase. Hay que nosotros tenemos que someternos y ser obedientes y cada día más enfocarnos en que hay un Dios vivo y que tiene poder, y que aunque estemos pasando por un momento de suma dificultad, nosotros debemos creer y confiar de que el Señor tiene todo el poder y toda la autoridad de erradicar cualquier situación que esté pasando en este mundo, porque recuerde que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios de poder y un Dios omnipotente. Queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 12, en sus versículos 22 y 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Esas palabras fueron dichas por Jesús a sus discípulos. No afanéis vuestra vida. El afán que nosotros vivimos diariamente, muchas veces se nos olvida de ciertas cosas que realmente tienen mucho valor. Hay muchas cosas de valor que son más importantes que el afán que nosotros vivimos diariamente. Y a veces esos afanes nos alejan un poco de la presencia del Señor. El trabajo, el ajetreo de la casa, las clases, la universidad, el colegio, muchas situaciones y muchas actividades que nosotros como seres humanos realizamos. Y muchas veces nos descuidamos, de que nosotros debemos comunicarnos con nuestro Señor, porque nuestro Señor es quien nos abre puertas, nuestro Señor es quien está con nosotros en momentos de dificultades, en momentos de felicidad, en momentos de angustia, en momentos de dolor. Pero muchas veces estos afanes que nosotros vivimos diariamente nos impide o permitimos que nos alejen del Señor, de tener una comunión con Él, de tener un acercamiento a Él. Dice la palabra: buscad el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones también nos distanciamos de la familia, de compartir con la familia. Son tantos los compromisos que nosotros tenemos, que también nos olvidamos también de compartir con nuestros familiares, nuestros padres, hermanos, primos que nosotros tenemos mucho tiempo que no sabemos de ellos. Entonces nosotros debemos como personas en Cristo buscar cercanía en primer lugar con Dios, luego con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. El mundo había llevado un ritmo tan acelerado que muchas cosas se salieron de orden. Entonces,
Dios debe hacer entender al ser humano de que hay cosas que nosotros debemos accionar, cosas que nosotros debemos recapacitar, cosas que nosotros debemos implementar que no estamos haciendo. Las personas, la humanidad, se ha olvidado de que Dios es nuestro creador, que nosotros sin el Señor nada podemos hacer. Entonces, yo le hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Cuál es la comunión, cuál es la intimidad que tú tienes con el Señor? ¿Estás tú acercándote a Él? ¿Estás tú teniendo una comunicación efectiva con el Señor? Es una pregunta en la cual yo les dejo no para que la contesten, sino para que usted se quede con esa respuesta y la piense dentro de su mente y dentro de su corazón. Nosotros debemos buscar intimidad con el Señor. Miren esta situación de la pandemia que ha obligado a todas las personas a estar dentro de sus hogares. Ahora hay más tiempo porque ya tenemos menos compromisos. Muchas personas tienen menos compromisos, ya tienen tiempo para orar, tienen tiempo para compartir con la familia, tienen tiempo de hacer ciertas actividades que anteriormente no hacían. Entonces, queridos hermanos, era tanto el afán que llevaba la humanidad, el ritmo acelerado, la delincuencia, el afán de trabajo, las responsabilidades. Muchas personas estábamos saturados, o muchas personas estaban saturados por lo que son las responsabilidades. Pero esas responsabilidades, querido hermano, por más responsabilidades que usted sienta en un determinado momento, nunca se olvide de que el Señor, nuestro Dios, es el dueño de su vida, el que abre y que cierra puertas. Dios, el que le va a dar a usted la fortaleza, el sustento y esa intensidad de usted levantarse cada día en primer lugar y hacer todas las cosas, pero primero poniendo todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor debe ser la prioridad, debe ser lo primero. Y muchas personas, muchos seres humanos se han olvidado que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida de paz, una vida de armonía. Que a pesar de que no sea así, a pesar de que usted esté pasando por una prueba o por una tribulación, de que usted sienta en ese momento de dificultad, que usted sienta que el Señor lo está respaldando. Si usted está pasando por una situación hoy en día en medio de esta pandemia, si usted está pasando por una dificultad, si en su casa hay escasez, clame a la presencia del Señor, porque el Señor, lo que usted pida de todo corazón y con fe, el Señor se lo va a dar. El Señor le va a dar abundancia, el Señor le va a dar el sustento, el Señor le va a dar esa paz que usted necesita para no dejarse contaminar, para no dejarse ofuscar su mente de las malas noticias que nosotros vemos en los canales de televisión, que son el pan de cada día, las malas informaciones. El Señor le va a dar ese sustento. Yo le digo, querido hermano, que enfóquese, que su prioridad sea el Señor, porque el Señor a usted le va a bendecir en cualquier momento. El Señor quiere dejar una enseñanza a través de lo que está pasando al ser humano, porque llevábamos un ritmo demasiado acelerado. Entonces, ¿para qué estáis afanados, como dice la palabra? Nos dice la palabra: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni el cuerpo que vestiréis. Muchas personas se preocupan más por su apariencia física que por su integridad y comunión con el Señor, en verse bien.
verse bien, se preocupan por verse bien, de que otras personas vean que están en una buena posición, de que las personas vean que él es, que sí él es o ella es bendecido. Pero la pregunta que le puedo hacer, ¿cómo está su comunión con el Señor, su presencia con el Señor? Así como se ve, así como luce, así como viste, así como se representa, así mismo se representa con ese alto nivel delante de la presencia del Señor. Es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Porque es mejor estar bien delante de la presencia del Señor que aparentar algo que verdaderamente es para la vista de los hombres y no para el Señor. Debemos, queridos hermanos, estar cada día más agarrados de la presencia del Señor, confiar, porque lo que nosotros pidamos con fe, el Señor nos los dará y Dios nos dará la victoria. En medio de cualquier dificultad, Dios tiene el dominio y el control de cada situación. Dios se le bendiga mucho, Dios se le bendiga más. Cristo le ama.